Buenas, buenas. Bienvenidos a mi canal una vez más. Si no me conocen, yo soy Celeste. Hoy en este canal vamos a estar conociendo el Huila. Estamos aquí enfrente del monumento a la Gaitana, la Casica Gaitana, con el río Magdalena atrás de mí, porque vamos a conocer la historia de este lugar. Para comenzar vamos a hablar sobre la Casica Gaitana y quién era. Fue una cacica, mujer gaitana, que en 1538 lideró a un ejército de indígenas de 15.000 personas en contra del saqueo de Pedro Añasco, obviamente español. Y es aquí donde pues van a pasar unas personas en bicicleta, casi me atropellan. Es aquí donde se erige un monumento hacia ella, enfrente del río Magdalena. Aquí comienza el malecón. Vamos a estar dando una vuelta por el malecón. El día de mañana vamos a estar visitando el desierto de la Tatacoa. Quédense para ver más, para aprender mucho más, y vamos a ver el malecón. Encontramos una entrada al malecón y miren qué chévere, se puede bajar al río. ¿Será que uno se puede meter al río? O sea, meterse de echarse el chapuzón. Voy a preguntar, aunque creo que está muy temprano, porque son las 7:25 de la mañana. Aterrizamos demasiado temprano. Bueno, en el fondo se debería ver, pero hay unos chicos metidos en el río. Y aquí también hay un señor en el río, entonces sí, se puede entrar. Parece que no es muy hondo. O sea, si esta es la orilla, la verdad no debe ser tan hondo. Miren, esto funciona como un pequeño puerto, porque hay... por precios, por persona te llevan como al Puerto Ángel, Sardinata, Puente Santander. Son como diferentes lugares de los que ese señor que está allá esperando a su primer cliente hace rutas en lancha. Por aquí hay otra entrada un poco tenebrosa, muy tenebrosa. Verga, huele feo. Me lo tragué. Huele muy feo. No, por aquí no. No entren. Pero bueno, para que sepan que ahí está una entrada al malecón, si lo quieren ver, muy lindo, muy precioso. Pero no les recomiendo que vengan. Aparte está muy sucio. Huele mal. Y no se ve muy seguro, por eso no quise bajar a la zona donde estaban las personas ahí bañándose, porque dije, por ahí no es, mi linda, por ahí no es. Y de repente aparecimos aquí, de una vez en Villavieja, y es porque estaba muy temprano en Neiva y realmente no había mucho que hacer, no queríamos esperar más tiempo. De verdad que el centro, a pesar de que yo quería visitar el museo arqueológico y luego irme y visitar la represa, sentí que la zona no era muy turista friendly. Un sábado en la mañana había como mucha persona habitante de la calle, gente que tenía un aspecto un poco complicado, y de verdad, como era sábado en la mañana, o sea, como es sábado en la mañana, me sentía muy insegura y decidí de una vez tomar un carro e irme directamente al terminal de transporte, y en el terminal de transporte venirnos acá a Villavieja. Entonces aquí estamos, básicamente en el parque, en el centro de lo que sería Villavieja. Están viéndolo todo a mis espaldas, las casas antiguas, pues aquí está la iglesia también. Vamos a estar caminando, vamos a visitar el museo y ya luego vamos a ir a ver nuestro hospedaje. Este es uno de los pueblos más antiguos, de hecho tiene casas muy antiguas. Miren, vamos a ver qué hay aquí en el museito. ¿Por dónde se entra? A ver acá. Luego de estar un rato ya en el pueblo, en el casco central, nos pusimos a almorzar, caminamos 2 cuadritas, encontramos un
restaurante que estaba muy rico. Y ahora estamos caminando hacia lo que sería nuestro hospedaje. Se llama Tu Hotel La Tatacoa. Vamos a caminar para allá. Tiene piscinita, tiene lugar estadero súper bonito. Entonces vamos a estar estando allá el día de hoy. Y mañana sí vamos a ir al desierto. Miren, este es el hotel, Tu Hotel La Tatacoa. Tiene una piscinita en este lindo lugar. Aquí tiene las habitaciones, tiene aire acondicionado. Y allá hay más habitaciones que son, creo que esa es la zona compartida, que es donde vamos a estar. Y los baños sí son compartidos, porque estas habitaciones sí creo que tienen un baño cada una. Entonces, para que no tomen en cuenta, ay, miren una perrita. Uy, también. Y les venden también cositas. Me parece chévere. Chévere, chévere. Y repelente. Ah, miren, de su propia marca. Y off también. Aquí donde está la musiquita. Zona para comer, restaurante, barcito. Y de verdad está haciendo calor. Y les presento nuestra habitación. Esta pues chiquita, como les dije, es compartida, entonces no tiene baño, es así simplemente. Tiene para colgar, ya se estrenó, para poner el equipajecito, toallitas y jabón. El aire acondicionado tiene su control, entonces genial. Se ve limpio, o sea, tiene sus manchitas porque siempre las cosas blancas se manchan, pero se ve limpio, no hay polvo, no hay telarañas, está bien limpiecito todo. Tiene como filtraciones, pero pues eso ya son otras cosas. No hay suciedad, no hay polvo, eso me gusta. Y pues está frío, que es lo importante. Esta ya es toda la zona compartida y hay bastantes habitaciones. La nuestra es esa que se está cerrando ya. Aquí hay, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. ¡Wow! Hay un montón. Más todas las que están aquí. Me encantan estos chocitos, que olvidé el nombre, pero están bonitos. Ahí hay otras 2 habitaciones. Y aquí están los baños. Esos son los compartidos, los que les decía. Esas de allá son las que tienen baño propio cada una. Estos son de baño compartido. Vamos a ver los baños. Me encanta el piso, me encantan los colores. A ver, veamos. ¡Wow! Son gigantes. Tiene zona seca, punto positivo, porque no tiene cómo poner sus cositas. Estos son inodoros, lavamanos, bastantes. ¡Oli! Estas sí son las duchas. Esta parte pues está duchosa, no hay nada del otro mundo. Me imagino que todas estas siguen siendo duchas. Correcto, tiene 4 duchas para mujeres, entonces me gusta. Está genial. Arriba, allá arriba hay otra sala. Eso me pareció muy chévere. Y como en la noche aquí se puede ver pues las estrellas y todo, desde la piscina uno puede estar a las 11 de la noche también en la piscinita viendo las estrellas, y luego te cambias y te subes a la sala, puedes tomarte unas cervecitas y está súper chévere. Está como que también para estadero esto aquí, pero está mucho más lindo en esta zona. Y uy, casi me caí. Me parece súper lindo, la verdad que sí, me gusta mucho. Voy a entrar a la habitación, me puse con un cactus. Ojalá no me haya hecho nada. Y la puerta se abrió. Me voy a cambiar. Voy a ver si entro un ratico a la piscina. Y ya, a ver si me puedo broncear un poco esta cuerpa. Pero no hay sol, está totalmente nublado, entonces vamos a ver qué se puede lograr. El agua es calientita, me encanta. ¡Ay, está más lejos! ¡Está muy lejos! Bueno, ahorita hay mucho ruido porque llegó una motico. Es uno de los muchachos que viene y atiende el servicio. En la noche hay mucho servicio de cócteles, comida, hay un menú de cena y la verdad está bastante chévere porque hay hamburguesas desde 15.000 pesos, la sencilla, una en combo con papas fritas por 20.000, trae todo como huevito, los vegetales y pues la carne y todo eso. Hay pollos, carnes, esos ya rondan los 30.000 pesos, está muy chévere. Por si les interesa, ya saben, Tu Hotel La Tatacoa lo pueden encontrar en Booking
Pueden también buquear con ellos directamente desde Instagram. Yo en mis historias destacadas de Instagram los tengo etiquetados, entonces también pueden entrar desde ahí. Es un lugar muy bello, o sea, de verdad es muy bonito, muy instagramable, es muy colorido. Miren eso tan lindo, es súper lindo. Y la gente es muy amable. Olivia es un amor, que es la que atiende. El chico no le pregunta el nombre, pero también es súper amable. Entonces les ayudan a contactar con todos los tours, les ayudan a cuadrar todos sus tours. Si quieren ir a la Tatacoa, si quieren ir a los 2 desiertos diferentes, si quieren ir a ver las estrellas, todos ellos les van a ayudar también. Y para irse también, aquí ofrecen el servicio para irse a Neiva, o si no, también te contactan con la empresa de Cotransportes, lo que se llama, y también ellos, pues de cierta forma, te llaman con las personas del bus, y si tú necesitas irte a las 5 de la mañana, como yo el lunes, ellos te reservan el cupo directamente. Entonces está súper chévere ese servicio, la verdad, me encantó este hotel. Súper bien la limpieza, o sea, de verdad se esmeran en eso, se esmeran en el buen servicio. Me encantó, me encantó. 10 de 10. Compramos esta hamburguesita, la de 20.000. Estas papitas están crunchy, están ricas. Y la hamburguesa se ve bonita. Vamos a ver qué tal sabe. Miren, tiene su cebollita caramelizada, papitas fósforo por arriba, papitas fósforos por abajo. Tiene su verdurita y la verdad el sabor está rica. Bastante chévere por 20.000. Aquí lo que sí pecan es de que es bastante oscuro. Bueno, se prende esa luz. Tiene un sensor que llega de aquí a China, la verdad, gran sensor. Hay un grupo grande que llegó, mucha gente llegó aquí. Yo ya cenamos la hamburguesita deliciosa que ustedes vieron y procedí a bañarme. Ya. ¡Ay, se me cayó el jabón! Contratamos un carro, un tuk-tuk. Mañana les estaré comentando toda la información al respecto. Y si quisieran contactar a esta persona, que se llama Bolívar García, también lo pueden hacer ustedes. Se los voy a dejar mañana todo aquí abajito. Por ahora, ¡feliz noche! Bueno, y aquí ya esperandito a que comience nuestro tour, porque de verdad que la única manera de ir al desierto, a los desiertos de la Tatacoa, es con tour. Yo pensaba que no, que eso iba a ser fácil de ir a caminar y no sé qué, y que toda Villa Vieja estaba en el desierto, pero es muy difícil ir al desierto de la Tatacoa sin un tour, porque es mucho calor, hay mucho que caminar, es mucha distancia. Y la verdad es que yendo en el tuk-tuk es mejor. Obviamente si van en bicicleta, por ejemplo, no estaría tan mal, pero sinceramente el calor es exhaustivo, o sea, cansa demasiado. Entonces desde aquí, desde mi hotel, que me está encantando, vamos a iniciar este tour. Por acá nos trajo a la bahía del río Magdalena y sí se ve bien chévere. Aquí pueden montar, les pueden hacer un tour si quisieran. También está un pequeño ferry para motos y bicicletas y, bueno, personas para cruzar al otro lado. Miren yo aquí con este calor que está haciendo. Y es chévere porque pueden hacer un tourcito donde les muestran fauna, que sí, tortugas, caimanes, y ojalá si lo llegan a hacer, yo no lo voy a hacer en esta ocasión, puedan ver, porque a veces es de suerte, no se puede ver nadita aquí en el río. Pero miren qué chévere, y atrás de mí hay unas personitas bañándose ahí, lo van a disfrutar si vienen, y debe estar frío, rico aquí para este calor. Miren, ahí viene el ferry de moto. Está chévere. Miren. Ahí viene la motito. Eso fue cayendo y corriendo. Miren, esto es un
mirador donde los traen en el tour. Está bien bonito y caliente. Miren qué bonito, wow. Es demasiado precioso, impresionante. Pero hace un calor que te cagas. Yo vine en short y estoy sufriendo un poquito, pero es demasiado hermoso, es demasiado hermoso. Miren esto, o sea, es impresionante pensar que esto es en Colombia. O sea, de verdad, está demasiado bonito y calor. Traigan mucho bloqueador, yo me lo estoy retocando cada rato. Vamos a descansar aquí en esta gruta fotogrameable. ¿Eso se puede hacer una cueva? Sombrita. Para la foto antes que meta como una... Miren, ya saliendo aquí de la parte roja, cómo se ve. Esto es maravilloso. Uy, mírenme. Debe estar como roja, pero está hermosísimo. ¿Vale la pena venir? ¿Vale la pena la quemada? Claro que sí. Cuando se seca el cactus, queda una madera por dentro. Yo pensaba que no tenía madera y allí se va dañando, se va secando y se va quedando así como una maderita. Se nos nubló. Yo no puedo pedirle tanto al cielo como este cielo nublado en la Tatacoa. Solo Diosito puede hacer eso, de verdad. Qué cosa más maravillosa. Miren este super cactusazo. Tiene aproximadamente 7 metros de alto. Ese cactus puede llegar a tener hasta 200 años porque crece de 5 a 7 centímetros por año. Miren esto de la cabeza, eso de grande. Se puede comer, vamos a probar. Está bien rico. ¿Quieres probar? ¿Qué sabe? Como así rico. Sabe como una uvita. Está rico. Vamos a ver si hay otro. Es verdad, como una ciruela. Ese todavía no ha dado. Mírenlos. Estas son las cabecitas suegra. Estas son las orejitas de Mickey Mouse. Pero bajo nuestra responsabilidad vamos a ver qué tanto el vértigo nos da por aquí. Yo sufro de vértigo. Oh my god. Yo sufro de miedito. Oh my god, oh my god, oh my god. No, se aguantó. La gente nos aguanta. Wow. Wow, sí. Sí da miedito. Pero es hermoso. Pero yo dije cuando yo... No sigue. Yo pensé que era hasta allá y yo. Ah, bueno. Señor Bolívar. Tiene el nombre del Libertador por algo. Sí, ya. Miren, aquí entramos a un lugar y hay silópalos. Estos son fósiles de árboles. Esto es un tipo de serpiente y esto es una cascabel. Wow, qué locura. Y ya como un poquito más decentes, hemos llegado a la parte gris del desierto. Es casi todo así. Vamos a ver qué tal es.
momento hubo un tipo de sedimento aquí con piedras. Wow. Ay, mira, acá también. Wow, qué locura. Aquí se respira un silencio, una paz absurda. Es demasiado chévere. También hay mucha fauna. Ven chivitos, hay zorros, pueden encontrarse zorritos o serpientes. Miren, dice que esto es un caparazón de tortuga y que en algún momento en el lecho marino de aquí, porque se supone que esto era parte de su, dicen que esto era de los océanos, ¿no? Esta parte toda de la Tatacoa. Esto como fue en algún momento el lecho marino, se pueden ver todas las piedritas que había, hubo su tortuga. Qué locura, ¿no? Todo esto se hace a causa de la erosión y la lluvia durante muchos años, pero es genuinamente impresionante. Mira, aquí nos acercamos a una parte abierta y es tan hermoso. Y me parece muy curioso que hay también piedra de la que uno puede encontrar en el mar. Y ahí, miren esto tan loco. Esto es la erosión haciendo de las suyas en el... Aquí, o sea, con el tiempo erosiona y crea que la piedra se quede allí y todo se erosiona alrededor de ella, pero que quede en un montículo. ¡Qué locura! No, y aparte esto es hermoso. ¡Wow! Parecen dementores. Ah, miren todas esas piedras erosionadas así. Y si ustedes tocan, bueno, aquí no nos podemos subir a nada, pero si ustedes tocan alguno de estos pues materiales, uy, casi me caigo, son muy suaves. O sea, ustedes los tocan y pareciera como arena de playa aparte, pero no se siente como una roca firme como esta, a pesar de que está porosa, es firme. Esta se siente muy débil, muy delicado. Después de esto ya nos vamos a dirigir a hacer la observación astronómica y ya, sería como todo. No vamos a hacer piscina ni nada de eso porque estamos muy cansados. La verdad no lo quisimos planear así. No somos como que súper amantes de la piscina, pero igual este súper recorrido está demasiado genial. Y... ¡ay! ¡Oh! Se ve como los fantasmas famosos de aquí, que son para mí me parecen dementores, pero guau. Entonces nosotros somos muy amantes de la naturaleza, de hacer estos recorridos y nos gusta mucho y pues no queremos pagar más por entrar a la piscina, teniendo piscina en el hotel. ¿Es esto? Sí. Otra ventanita. Ay, eso está lindo. Esta es para tomarnos fotos aquí. Miren qué chévere. Son ventanas. Miren qué bello. Volví a amarrarme el cabello porque de verdad aquí, a pesar de que no hay sol, hace un calor horrible. Pero miren, nada como esto, estar en este paraíso natural. Esto, siento que estoy en otro planeta, o sea, podemos estar en Urano. Podemos estar, no en Marte, porque este ya no es rojo, pero se ve genial. Miren. Qué impresionante. Miren aquí justo en el desierto gris, su gran piscina es gigantesca y tiene dos para niños bien grandotas. Bueno, niños no grandotes, sino que son las piscinas grandotas de 80 centímetros de alto para los niños. Y esta sí son que debe ser de 1,60 m, dice por allá atrás. Qué chévere, literal en todo el desierto. Qué cool.
lado ya del desierto, en los tours por el desierto. Y en la parte astronómica tenemos que esperar a que se haga un poquito más de noche para ver. Y yo me compré una obleíta porque tenía hambrita. Y para que la fuerza gravitacional de la Tierra no los vuelva a bajar, tienen que acelerar a casi 27.800 kilómetros por hora. A esa aceleración y a esa altura, ellos le dan una vuelta a la Tierra en hora y media. Cosa que se cumple igualmente para la Estación Espacial Internacional. Pero como la estación ella se llama Hamal, con H. Hamal, no Tamal. Esta es Cheratan. Y esta es Mesartin. Hasta 41 Arietis, sí. Esa es una de las estrellas más brillantes de Aries. Y la región de Aries completa es toda esta región. Por estos momentos Júpiter se mueve por delante de Aries. Sí, la palabra planeta es una voz griega que significa errante, vagabundo. Aquí los muchachos de la universidad y los colegios terminan llamando a los amigos geoplanetas. Y es porque los planetas van cambiando de posición, son muy cercanos a nosotros. ¿Sí? Al igual que la Tierra, nos movemos alrededor de la misma estrella, alrededor del mismo Sol, alrededor de la misma estrella madre. Y esa luz que vemos de Júpiter es la misma luz. El primer exoplaneta descubierto fue en 1995. Y los caballeros a cargo de ese descubrimiento fueron premio Nobel de Física. Bueno, eso por aquí es que... Aries. Hay tres que aprovecharnos bien. Esa estrella se llama Aldebarán, que en árabe traduce el perseguidor. Y Aldebarán, con otras estrellas, parece formar una V. Esta V representa la cara. Esto se llama Miaplácidos, entre otras por acá. Todo eso por aquí es la constelación de la vela. Entonces tenemos la vela, la quilla y la popa, un barco. Y ese barco se le llamaba el Argonavis. Y bueno, lleguemos a Orión entonces. Y eso es Orión. Que nosotros los latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, pasando por el Caribe, a esas tres estrellas popularmente le llamamos los tres Reyes Magos, las tres Marías, Hugo, Paco y Luis. Pero siguiendo la tradición griega se llaman Alnitak, Alnilam y Mintaka. Esa es Betelgeuse, que en un inglés vulgar le llaman Betelgeuse. Pero mentiras, es una palabra árabe que traduce el hombro del gigante, traduce pie. Y esta es Said o Sai. Eso se escribe S-A-I-P-H, que traduce rodilla. Miren la imaginación de los griegos. Bellatrix es un brazo. Hay que imaginarse que desde esa estrella realmente sale un brazo que llega hasta acá y que sostiene este grupo de estrellas que representan un escudo. Sí, un escudo que él sostiene. Esta es Meisa, que traduce cuello. Se supone que la cabeza está aquí, esa nunca la he visto. Y ese hombro salen unas estrellas que representan un brazo álgido. Esta es el cinturón. Esta es la espada que cuelga del cinturón. Esta es Rigel, que ya dije que es un pie. Y esta es Saí, pero es la rodilla, la otra pierna. Todo eso es Orión. Esa familia, mucho gusto. Buenas noches. Marte, por estos días, está muy cerca.